Vista número 1. De la página 15 a la página 23. Taller de lectura y redacción 1. Bloque 1. Proceso comunicativo. Propósito. Conoce los elementos del proceso comunicativo y las funciones del lenguaje en diversas situaciones comunicativas para la redacción y comprensión de textos diversos. Competencias a desarrollar. Genéricas. Categoría. Se expresa y comunica. 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 4.2. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetos que persigue. Categoría. Piensa crítica y reflexivamente. 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 6.4. Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. Categoría. Trabaja en forma colaborativa. 8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. Disciplinares básicas. Comunicación. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. 8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica. Proceso comunicativo. Está formado por elementos del proceso comunicativo, que son emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto, retroalimentación, ruido. Funciones del lenguaje. Apoyan el proceso de comunicación, referencial, poética, emotiva, fática, apelativa, metalingüística. Introducción. Hablar, leer, escribir, dibujar, así como gesticular, forman parte de un complejo sistema que, aunque se utiliza siempre, contiene elementos importantes de conocer y sobre todo manejar. A este proceso se le denomina comunicación. La comunicación es parte vital de nuestra vida. Por consiguiente, como somos seres sociales, requerimos expresar formas de pensar, sentir o solicitar algo a otras personas. En este bloque, estudiará los elementos del proceso comunicativo y cómo se relacionan con las funciones del lenguaje. Asimismo, iniciarás con actividades pertinentes encaminadas a la elaboración del proyecto final de la asignatura. Es importante que tengas claro que, para poder comprender el proceso de la comunicación, se requiere de práctica. Por ello, encontrarás diversas actividades que te permitirán desarrollar tus habilidades comunicativas. Exploración diagnóstica. Menciona un ejemplo de los elementos del proceso comunicativo: contexto, canal, retroalimentación, código, emisor, mensaje, receptor. Trabaja en tu producto esperado, integrados en equipos para que con escucha activa retroalimenten los textos y con ayuda de tu profesor realicen un proyecto donde aborden los temas que verás a lo largo de los bloques de esta guía didáctica. Poco a poco se te irán indicando las acciones a seguir para su cumplimiento. Etapa 1. El propósito del proyecto es la elaboración correcta de textos, dando a conocer cualquier problemática o tema que corresponda a los intereses de tu escuela y comunidad. Para ello, al final del bloque 1, deberás realizar lo siguiente. Redacta un texto donde se pueda identificar cada función del lenguaje. Toma en cuenta los elementos abordados en clase, para que no dejes de lado el uso y aplicación que tienen en la vida diaria. Título: Los elementos del proceso comunicativo. El ser humano, al pertenecer a una sociedad, expresa y comparte mensajes en todo momento, permitiendo que el proceso comunicativo como tal conste de elementos que se entrelazan, teniendo como resultado un sistema complejo y continuo. Dichos elementos son: emisor. Es la persona o personas que envían el mensaje. En este momento, por ejemplo,
Si algún compañero tuyo está leyendo este texto en voz alta, es el encargado de emitir el mensaje. Entonces, se convierte en emisor, receptor. Es la persona que recibe el mensaje, además de analizarlo, y si es el caso, dar una respuesta. Volvamos al ejemplo de la lectura. ¿Tú estás escuchando lo que está leyendo el compañero? Entonces, eres el receptor. Mensaje es todo aquello que quieres decir. Se puede enviar de manera verbal, escrita, gesticular, etc. Es esa información que deseas dar a conocer. Código. Son aquellos signos y reglas convencionales utilizados para la transmisión del mensaje. Los códigos varían dependiendo del país y también del canal por el que se envía el mensaje. Por ejemplo, la lengua de señas mexicana es el código utilizado por las personas con discapacidad auditiva para comunicarse. Canal es el medio por el que se envía el mensaje. Existe una gama indeterminada de canales para enviar la información, unas más utilizadas que otras, influidos por el mundo y el contexto que nos rodea. Actualmente, las redes sociales se han convertido en los canales más utilizados para comunicarnos con los demás por su rapidez. Sin embargo, aún existen personas que prefieren las cartas como una forma de comunicarse porque creen que son más personales y significativas. Contexto. Situación o circunstancia en las que se produce la comunicación. Haciendo un ejercicio de honestidad y ejemplificando, sabemos que no tenemos la misma comunicación con nuestros compañeros y amigos que con nuestra familia, pues el ambiente escolar nos hace comportarnos diferente que en casa. Retroalimentación, o también llamada feedback, es un proceso que se da cuando el receptor responde el mensaje que ha enviado el emisor. Si das respuesta a alguna pregunta o expones algún punto de vista, te conviertes en emisor. Es por eso que se habla de un proceso, porque una acción precede a otra. Ruido es todo aquello que no permite o dificulta que un mensaje se transmita. Puede ser una señal sonora o de expresión y se puede presentar en el mensaje o en el código. Por ejemplo, la mala letra o un habla distorsionada pueden ser ruidos para que el mensaje no se entienda de manera adecuada. Las emociones, que son reacciones subjetivas al ambiente que casi siempre están acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato, influidos por la experiencia, juegan un papel determinante en el proceso comunicativo, por lo que es importante estar atentos al gran número de mensajes que emitimos a través de la comunicación no verbal y tomarlos en cuenta, puesto que la mayoría de ellos procede de nuestro subconsciente, el cual también busca expresarse y en muchas ocasiones puede llevar a cambiar la percepción del mensaje de acuerdo al estado anímico que se tenga. Subconsciente, conjunto de procesos mentales no percibidos conscientemente por el individuo, pero que pueden aflorar en determinadas situaciones. Entonces, la comunicación se produce de mejor manera cuando existen ambientes tranquilos, se conocen y comparten códigos y se tiene el deseo de llevarla a cabo. Caso contrario, si no se comparten intereses, lenguaje, deseos y además existe ruido y un ambiente no propicio, el proceso comunicativo será complicado, puesto que las condiciones no son idóneas para hacer una buena retroalimentación. A continuación, se presentan algunos ejemplos que pueden apoyar para la mejor comprensión de los elementos que hasta aquí se han abordado. Ejemplo: imagina un lugar tranquilo, con música ambiental y aire acondicionado, donde se encuentran platicando dos amigos, que no se han visto en varios días. Nadie los interrumpe y ellos disfrutan de la situación que les invita a continuar con su conversación. Ahora, puedes suponer que vas a visitar a un tío que trabaja en una industria
que procesa metales. Intentas contarle los problemas que tienes, pero las máquinas producen ruidos que ensordecen a los que no cuentan con el equipo requerido para estar ahí, por lo que hablar con él es una tarea muy difícil. En otro lugar cualquiera se encuentran dos personas. Una habla alemán y otra ruso. Tal vez pueden llegar a entenderse con algunas señas, y aunque el ambiente esté tranquilo, la comunicación será muy complicada. Vas a una fiesta y la música de moda se encuentra a todo volumen. En eso te hace señas el chico o chica que te agrada mucho y comienzan a platicar, a gritos porque el ruido es muy fuerte. No importa, es una oportunidad que no dejarás pasar. Por último, cuando alguien desea entablar comunicación contigo, pero no quieres hacerlo por tus propias razones, aunque te lleguen los mensajes, si no estás dispuesto a responderlos, la retroalimentación no se logrará. Conócete. Es momento de resolver la ficha 1.3 que tu maestro te va a indicar. Desarrolla tus habilidades y actitudes. Escucha el siguiente fragmento e identifica los elementos comunicativos que se te solicitan. Querido diario, caminando por la callecita cerca de casa, me encontré a mi amiga Isis. Nos saludamos y comenzó a platicarme que el fin de semana fue con su familia a Jalapa, porque los invitaron a una fiesta y ahí conoció a un muchacho guapísimo. Yo le dije que me daba mucho gusto, pero que no podía quedarme a escuchar toda la historia porque debía llegar temprano al trabajo. Nos despedimos y le ofrecí llamarle por la noche para platicar con calma, pero al llegar me di cuenta que mi teléfono tenía una línea cruzada y se escuchaban voces de otras personas y no sabía cómo avisarle a Isis. Identifica emisor, receptor, canal, mensaje, contexto, ruido, retroalimentación. Subtítulo: Proceso comunicativo. El filólogo ruso Roman Jakobson fue un estudioso de las lenguas. Entre otras cosas, diseñó el primer esquema de la comunicación, donde identifica los conceptos que se han abordado. Filólogo es aquella persona que se dedica al estudio de la lengua y la literatura de un pueblo a través de los textos escritos. Estos elementos se apoyan unos con otros de manera exacta, esto es, cuando el mensaje emitido llegó al receptor y éste lo analiza, se encuentra en condiciones de responderlo y automáticamente cambian los roles. Por lo tanto, el emisor se convierte en receptor y se prepara para recibir el mensaje. En este momento es cuando se lleva a cabo la retroalimentación. ¿Sabías que las redes sociales están cambiando la forma de comunicarnos, ya que ahora estamos inmersos en los mensajes de texto, de voz, mensajería instantánea y el Internet, los cuales nos mantienen conectados con los que están lejos y los que están cerca? Te invitamos a reproducir el video Proceso comunicativo, elementos. Fin de la pista.